Buenas tardes, hoy vamos a ver la práctica En este con los video display LEDs. Y antes de eso, les voy a mostrar el video para entender de qué se trata un display de 7 segmentos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto y después le voy a dar la teoría y el algoritmo que está en el Tinkercad. Entonces vamos a empezar con el video. vamos a conectar un display de 7 segmentos cátodo común a un Arduino. Lo que vamos a ver es una pequeña práctica de cómo podemos utilizar las salidas del Arduino para poder controlar cada uno de los segmentos por independiente del display y poder visualizar el carácter correspondiente. El display que estamos trabajando es de cátodo común, es decir que todos los LEDs que están conformando cada uno de los segmentos están conectados al común, que es negativo, y lo que estamos haciendo desde el Arduino es generar señales de salida de lógica 1 o positivas hacia cada uno de los segmentos para que se visualice el número que necesitamos. Por último, tenemos como protección unas resistencias de 1K para que no vayamos a dañar cada uno de los segmentos. Ahora, la forma de la conexión, como la podemos ver, es relativamente sencilla. En el display vamos a identificar cada uno de los segmentos, que este es el A, B, C, D, E, F y G. Ahora, la conexión, como hicimos en las resistencias para conectarlo al Arduino, primero identificamos los pines que tiene este display. Entonces la organización es la siguiente: GF, AB, el punto, C, D y E. Y lo que vamos a hacer con las resistencias es organizarlas en orden alfabético para que nos quede más fácil hacer la conexión. Es decir, que aquí va a comenzar desde la A, B, C, D, E, F y G. Y en el Arduino lo que hicimos fue organizarla desde el pin 2 hasta el pin 8 de la siguiente forma: A, B, C, D, E, F y G. Así no tenemos que hacer tanto cableo, tanta conexión, y pues el circuito va a quedar mucho más fácil de entenderlo. Tenemos la alimentación positiva y negativa, que en este caso solamente estamos utilizando la alimentación negativa para el display. Una última cosa a aclarar es que para poder encender un carácter con este display le enviamos un 1 y para apagarlo le enviamos un 0. En pantalla estamos viendo el plano. Básicamente es la misma forma de conexión como la que tenemos en la protoboard. Aquí pues tenemos identificado cada uno de los pines con la letra para que sea mucho más fácil realizar la conexión. Para hacer el código de este circuito, básicamente necesitamos identificar o declarar los pines. Vamos a hacer uso de las instrucciones array para que nos quede mucho más fácil y más cómodo de realizar el código y que no se nos generen tantas líneas. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable constante entera donde vamos a dejar organizadas todos los pines que estamos utilizando para el display. Hay que entender que cada pin está relacionado hacia un carácter. Como podemos ver, el pin 2 está relacionado al carácter A, el 3 al B y así hasta llegar al pin 8 que está relacionado al carácter G. Ya les explico para qué hacemos esto. Ahora vamos a declarar una variable donde vamos a guardar cada uno de los dígitos que vamos a visualizar, pero esto los vamos a dejar en forma de binario. Hay que entender también que el binario que nosotros estamos dejando en la declaración de los números que vamos a pintar también tiene su orden correspondiente hacia el segmento del display. Como podemos observar, la letra A corresponde al último dígito, la letra G corresponde al primer dígito o al byte correspondiente. ¿Para qué hacemos esto? En una función más abajo lo que vamos a hacer es obtener de este byte el bit y se lo vamos a pasar al carácter A, que el carácter A corresponde al pin 2, y así vamos a visualizar el número, pero ya lo vemos con más detalle. Ahora, en la función setup lo que vamos a hacer es setear todos los pines que hemos declarado para este display como salida, y esto lo hacemos en una sola función utilizando un ciclo que recorra 7 veces, ya que el array que nosotros creamos con pines es de 7. Vamos a inicializar la función like segments. ¿Qué hace esta función? Entonces, lo que está haciendo es, cada vez que nosotros le pasamos un número del 0 al 9, este número lo que vamos a hacer es tomar de nuestra función donde declaramos cada uno de los bytes. Por ejemplo, si le pasamos el número 5, él va a sacar este byte de este arreglo y lo va a almacenar en una función byte. Ahora vamos a recorrer todos los pines, que en este caso son 7 pines que tenemos que recorrer, y lo que vamos a hacer es tomar de esa función byte que acabamos de sacar, tomar desde el último dígito
o desde el último byte, con el arreglo que sacamos, con el bucle que tenemos y con la función byteRead, lo que vamos a hacer es obtener ese byte, lo vamos a almacenar en una variable. Como seguimos recorriendo cada uno de los pines, entonces en ese pin, en el arreglo de pines, vamos a escribir ese byte. Es decir, como les expliqué antes, estoy tomando este byte, voy a tomar este dígito que corresponde al carácter A y luego lo voy a escribir en el carácter A el valor de este dígito, que en este caso sería un 1 o un 0, y esto lo va a hacer por cada uno de los bits que encuentre en la variable number bytes. Ya por último, en la función log, lo que va a hacer es recorrer desde 0 hasta el 9 para poder visualizar con la función like segments la secuencia de los números y poderla visualizar. Si nosotros queremos pintar por aparte cualquier número que querramos, solamente es llamar a la función y pasarle el número del 0 al 9. Básicamente esta es la conexión que necesitamos para poder trabajar el Arduino con el display de 7 segmentos cátodo común. En un video pasado realicé esta misma configuración para trabajar con el display de 7 segmentos ánodo común, que su característica es que todos los comunes se encuentran conectados hacia positivo, y para poder encenderlo se le tiene que enviar un estado lógico 0 y para apagarlo se le envía un estado lógico 1, que es el inverso de este display que tenemos. Recuerden que en la descripción de este video se encuentra el post relacionado donde van a encontrar la conexión, van a encontrar el código y van a encontrar las imágenes donde puedan visualizar y puedan realizar la conexión correcta entre el display y el Arduino. Adicionalmente van a encontrar otros posts donde explicamos por aparte cómo conectar este display utilizando el circuito integrado el 7448, que es el decodificador correspondiente. Si les gustó este video, háganmelo saber con un like y suscríbanse para estar enterados de todos los proyectos que estamos. Bueno, y este va a ser nuestra práctica que vamos a ver nosotros acá en el simulador. Y como ven, ahora está funcionando el simulador y después les voy a explicar el código que está funcionando en este simulador. Aquí hace lo mismo que en el video. Estamos visualizando los números desde el 0 hasta el 9, que es lo que se puede formar aquí en números con este display. Entonces este le llaman display de 7 segmentos porque, como ven, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. Bueno, entonces me voy a la teoría primero para empezar. Entonces hoy vamos a ver un display de 7 segmentos. ¿Qué es un display de 7 segmentos? El display de 7 segmentos es un dispositivo optoelectrónico. Opto porque se puede ver y electrónico porque funciona con señales eléctricas. Entonces un dispositivo optoelectrónico que permite visualizar números del 0 al 9. Existen dos tipos de display. Uno se llama ánodo común y otro se le llama cátodo común. Les voy a mostrar eso en gráfico para que se pueda entender. Este tipo de elemento de salida digital o display hoy en día es muy utilizado en proyectos educativos o de sistemas de vintage. También, debido a su facilidad de uso, mantenimiento y costo, son muy utilizados en relojes digitales o incluso como marcadores en algunos tipos de canchas deportivas y otras aplicaciones. Entonces, su uso es bastante común y bastante frecuente. Existen estos displays de un solo carácter, de 2, de 4 y así sucesivamente. Si es de 1, como en este caso es de 1, no necesita ningún elemento extra. Directamente se puede conectar a un Arduino o a un microcontrolador. Si queremos ya utilizar desde 2, 4 o 8 displays, ya vamos a usar otro circuito integrado que hace una multiplexación, es decir, que divide en otros canales y nos permiten ahorrar la cantidad de cables que van a estar siendo conectados. En este caso, como pueden darse cuenta, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cables para conectar este display. Es decir, que también vamos a usar 7 salidas del Arduino. Entonces es un desperdicio de cables y es un desperdicio de pines que se pueden utilizar.
Entonces lo que se hace muchas veces es usar un circuito integrado y le pasamos menos señales, por ejemplo la mitad de esos 4, y de esos 4 él divide en 8. Pero en este caso, como es bastante simple, entonces podemos utilizar todos los pines del Arduino. Pero si vamos a utilizar más display, más de uno o dos, entonces vamos a requerir utilizar un circuito integrado. Por ejemplo, puedo buscar acá, voy a entonces ya ven aquí cómo se puede usar con de 2 dígitos o de 4 dígitos, que son las otras opciones que tienen. Entonces necesitan un circuito integrado para poder utilizar eso. Como ven aquí, ya tienen las otras opciones que pueden utilizar. Bueno, y entonces continuamos aquí con nuestra clase. Es importante mencionar que el display de 7 segmentos, dado que están construidos con diodos, requieren una corriente máxima. En otras palabras, requiere colocar una resistencia para limitar la corriente de dicha resistencia, que depende de la corriente que se quiera suministrar al LED, así como la caída de voltaje. Bueno, nosotros ya habíamos visto en las primeras clases lo que es un LED, y un LED es un diodo emisor de luz que, como podemos ver aquí, un LED es estos componentes, este componente que está aquí, y este componente generalmente vienen en varios colores, como ven aquí, y todos estos diodos requieren del uso de una resistencia para proteger al LED para que no se queme. Entonces estos diodos requieren una resistencia, excepto el de color blanco, que generalmente el de color blanco, los que son de buena calidad, soportan hasta 3,3 voltios o hasta 5, entonces no se va a quemar si no tienen la resistencia. Pero para los otros colores sí se requieren que tenga una resistencia para proteger al LED. Eso mismo es necesario que coloquemos en nuestro circuito, y cuando vamos a colocar, como vimos en el video que estábamos viendo, vimos que habían varias resistencias que protegían a cada uno de estos segmentos. Cada uno de estos segmentos que vemos aquí corresponde a un LED, entonces corresponde a un elemento que se va a prender o apagar, y estos elementos requieren el uso de esa resistencia. Para entender, les voy a mostrar que es un estándar que ustedes compren de cualquier display que compren en una casa de electrónica. Todas ellas están numeradas de esta forma. Acá en la base superior tiene la letra A y se nombra así: A, B, C, D, E, F y por último G. Entonces todos los LEDs se nombran de esta forma, y se puede prender o se puede encender, se puede iluminar cada uno de estos de forma independiente. Entonces A, B, C, D, E, F y G se encienden de forma independiente. Como ven aquí, tienen 7 segmentos, pero en realidad no tiene 7 patitas, sino tiene
dos patitas más tienen, que son las que están ubicadas acá en el medio. Y esto se le llama común, entonces se le llama patita común a esto. Y vamos a ver cómo funciona esta patita común. Como vimos acá, existen de dos tipos. Uno es de ánodo común y otro es de cátodo común, como dice acá. Existen de dos tipos. Uno es de ánodo común y otro de cátodo común. Y esta patita que está en el medio, que es común, es la que hace que sea o ánodo común o cátodo común. Les voy a mostrar en qué se diferencian una de otra. Bueno, entonces acá tienen cómo se conecta esto a cualquier dispositivo. Este segmento A está acá su patita, que es la que conecta a este LED que está acá. La patita B, entonces tienen aquí. Y después tienen C, D, E, F y G. Entonces esta es la distribución de cómo se conectan estos pines en la realidad. Entonces lo tienen ahí. Y cada uno de estos pines más los pines comunes es lo que se conecta. Yo puedo conectar o este punto común o este punto común. Esto viene a ser como una sola tira de un cable que une este común con este otro. Entonces internamente esto está conectado. Por lo que yo puedo conectar aquí el común o puedo conectar aquí. No hace falta que conecte estos dos, solamente uno de ellos. Más los 7 segmentos que forman cada uno de estos 7 segmentos que se va a iluminar. Bueno, entonces dices, ¿cuál es la simbología del display? La simbología del display es esta que ven aquí. También van a ver como las calculadoras, algunos tienen el punto. Acá no se ve, pero también viene un punto que está ubicado aquí en este lugar. Entonces, además de estas patitas de los 7 segmentos, generalmente tienen uno para el punto. Dice, el display de 7 segmentos tiene una estructura casi estándar en cuanto al nombre de los segmentos, que ya vimos, que viene a ser de la A hasta la G. Para dichos elementos se cuenta con 7 LEDs que ven aquí de la A hasta la G, uno para cada segmento. Para cada segmento se le asigna una letra de la A hasta la G, como vimos. El display tiene por nombre a cada uno de los siguientes segmentos, es decir, el símbolo de display de 7 segmentos es y esto que ven aquí. Entonces así se lo va a reconocer al display de 7 segmentos. Y como pueden ver, están nombrados por cada una de las letras, cada uno de los segmentos que se pueden iluminar. Entonces es en este orden siempre: A, B, C, D, E, F y por último G. Si yo quiero formar el número 8, tengo que iluminar todos estos LEDs, es decir, que tengo que iluminar desde el A hasta G. Si quiero tener el número 0, voy a iluminar desde A hasta F y esta G no voy a iluminar. Entonces así voy a ir formando los números. Si quiero formar el número 7, voy a iluminar A, B y C. Si quiero el número 1, entonces voy a iluminar B y C. Entonces así voy a ir colocando mis números. Bueno, de acuerdo a los dos tipos que ya dijimos, que son los de cátodo común y ánodo común, dice acá, existen dos tipos principales de display de 7 segmentos. Esta diferencia depende principalmente del arreglo, cómo están conectados los LEDs que forman a cada segmento. Sabemos que un LED tiene dos terminales que son denominadas cátodo común o ánodo común. Entonces les muestro otra vez. Esta terminal que ven aquí, o estos pines que están acá en el medio, son los pines comunes, y estos son los que son denominados, dependiendo del modelo, o cátodo común o ánodo común. Eso es lo que dice acá. Entonces sabemos que un LED tiene dos terminales
que son denominadas cátodo común o ánodo común. El ánodo es la parte positiva del LED, como ven aquí. El ánodo es la parte positiva del LED, por lo que el cátodo es la parte negativa del LED. Entonces el ánodo es la parte positiva, mientras que el cátodo es el pin negativo, como ven aquí en la imagen. Al positivo se le llama ánodo y al negativo se le llama cátodo. Entonces, los tipos de display de 7 segmentos se dividen en aquellos de cátodo común y los de ánodo común. Entonces, el display tendrá, además de los segmentos, de los 7 segmentos que ya vimos que van desde el A hasta G, tiene un pin más, que es el pin común, que les mostré que está en el medio. Y este pin común se conecta ya sea al cátodo, que es cátodo común, o al ánodo, dependiendo del tipo de display. Como sabemos, existen dos tipos de display. Uno que va conectado a la parte positiva de la alimentación, o otro que va conectado a la parte negativa o tierra de nuestro diseño que vamos a tener. Para entender eso, vamos a ver los dos tipos de display, cómo se conectan. Y el primero, y el más importante, es el de cátodo común. Y acá voy a poner entre paréntesis para que nos pueda servir de referencia. La configuración de cátodo común es la que más vamos a usar. Entonces, por si alguna vez cuando llegue el examen, si les pregunte cuál es la configuración más común utilizada, ustedes van a marcar que la de cátodo común con Arduino es la más utilizada. Entonces se van a recordar que la de cátodo común es la más utilizada. Entonces, esta configuración, la de cátodo común, es la más utilizada con Arduino. Y dice acá, el display de cátodo común es aquel que tiene un pin común conectado a los negativos del LED, que son los cátodos. Esto significa que este tipo de display se controla con un 1 lógico o con un voltaje positivo. El arreglo para un display de cátodo común sería el siguiente. Tenemos nuestro microcontrolador, que también puede ser nuestro Arduino. Tenemos las resistencias que protegen a los LEDs que están aquí. Y tenemos cada uno de estos segmentos que van desde la A hasta la G. Y la característica común es que este pin que está en el centro, que está acá en el centro, si es de cátodo común, quiero que se fijen que va conectado a tierra. Como vimos acá, es el cátodo o negativo, y este negativo va a tierra. Entonces la configuración cátodo común, ese pin central que está acá, este pin central que está acá va conectado a tierra. Esa es la configuración. Entonces, cada uno de estos displays tiene una resistencia que le va a proteger. Y este cátodo y este pin que es común aquí, o este, va conectado a tierra. Esa es la configuración de cátodo común. Y se vende exclusivamente display de cátodo común. Entonces, si buscamos en internet, vamos a buscar así. De esta forma. Y lo que les quiero mostrar es que tiene unos códigos
A ver si puedo, voy a las imágenes para mostrarles. A ver si en uno de ellos me muestra los códigos. Porque cada tipo de display tiene su propio código. Y es importante que ustedes identifiquen esos códigos para comprar esos displays de 7 segmentos. Voy a ver si en uno de los tutoriales me permite ver el código. Acá están los códigos. Este, por ejemplo, es el código de 51161AS y lo que quiero fijarme es si es cátodo común o ánodo común. Bueno, cuando vamos a comprar, entonces las que tienen, por ejemplo, 5161AS, este es un display de segmento de 7 segmentos de cátodo común, que es el que nosotros vamos a usar. Entonces, cada vez que les venden, necesitan que se fijen en estos códigos y revisar con sus celulares, si tienen conexión a internet, si corresponde a ánodo común o cátodo común. Entonces, en esta posición
del display están sus códigos, y cuando van a comprar es bueno que le echen una mirada al código que viene acá y verifiquen que le estén vendiendo de cátodo común, porque generalmente es más fácil trabajar con los de cátodo común que con los de ánodo común. Entonces, en nuestra práctica nosotros vamos a utilizar los de cátodo común y tienen este código. Entonces, para que puedan saber y poder comprar también estos displays. Y recordar que tienen códigos estos displays. Eso es lo que quería mostrarles aquí. Entonces, lo que les quiero mostrar es que además de saber que estos de cátodo común tienen un código, la patita central está colocada a tierra. Y lo que vamos a hacer, como se ve aquí, acá se ve esto en color rojo, significa que nosotros le vamos a inyectar voltaje desde cada uno de los pines, y cuando le inyectamos voltaje se van a prender cada uno de estos segmentos. Eso es lo que estamos haciendo. Va a actuar como si fuera una batería o pila, y cuando nosotros activamos estos pines del Arduino, entonces vamos a ir prendiendo cada uno de estos segmentos. Entonces ya se pueden imaginar cómo se prende esto. Y lo que voy a hacer es utilizar una patita de mi microcontrolador o de mi Arduino, y voy a ir prendiendo y apagando cada uno de estos. Cuando enciendo, esto se va a colocar en color rojo y va a enviar corriente acá y voltaje acá, y se va a prender este segmento A que va a iluminar A. La misma cosa cuando enciendo aquí, esto se va a encender aquí, va a enviar corriente acá y se va a encender este segmento B, y así sucesivamente hasta G, que es este que está acá en el medio. Entonces así ustedes van a prender y apagar su LED. ¿Qué pasa con los de ánodo común, que es el otro tipo de display? Entonces, por eso me fui a buscarle el código que corresponde para que cuando les vendan estos displays, ustedes verifiquen ahí su código que siempre está dentro del componente. Quiten una foto o verifiquen en internet si les venden los segmentos de ánodo común o de cátodo común. ¿Qué pasa con estos displays de cátodo común? Por defecto, en este caso, como es de ánodo común, su común no es tierra, sino es 5 voltios. Entonces, al ser su común de 5 voltios, está conectado de esta forma. El microcontrolador está acá abajo, y acá están las resistencias, y todas las patitas están conectadas por el común, que es este de 5 voltios, y funciona de forma diferente. Yo tengo que apagar estos, como ya tiene una alimentación de por medio, yo tengo que apagar cada uno de estos pines. Yo tengo que apagar A para que se encienda A, tengo que apagar B para que se encienda B. Funciona de forma inversa a como nosotros pensamos, porque por defecto ya está alimentado con 5 voltios. Entonces dice, el display de ánodo común es aquel cuyos ánodos están conectados a un mismo punto, en este caso a 5 voltios. Este tipo de display es controlado por ceros, es decir, que el microcontrolador le asigna a cada segmento un cero lógico, también llamado tierra digital. El esquema o diagrama de display de 7 segmentos de ánodo común es de esta forma. Es decir, que yo tengo que enviarle una señal de cero o apagado para que él se prenda, porque por defecto está prendido. Entonces funciona inverso. Por eso yo le tengo que enviar una señal de cero o tengo que apagar para que él se prenda. Lo más lógico es usar este de cátodo común, porque es más fácil. Cuando está apagado acá, entonces esto se apaga, y cuando prendo acá, esto se prende. Entonces esto es lo más lógico. Por eso yo le pongo el más utilizado con Arduino. ¿Y cómo funciona este display de 7 segmentos?
El display de 7 segmentos funciona al activar o desactivar cada uno de los LEDs para formar los números que nosotros deseamos visualizar. Entonces, por ejemplo, en la siguiente imagen les mostramos cómo debe ser la activación de cada uno de los segmentos que representan los números de 0 y 3. Entonces, si yo quiero formar el número 0, entonces necesito activar el segmento A, B, C, D, E y F y apagar G. Entonces vienen aquí A, B, C, D, E, F y G. Entonces tengo que prender todo, tengo que poner todo en uno esto, excepto G, como ven aquí, excepto G, y G tengo que poner como 0. Entonces así voy a ir prendiendo y apagando. Entonces cuando yo quiero formar el número 0, tengo que prender todos excepto G, y todos pongo en 1, estos bits pongo en 1, esto es como si fuera un byte, y estos bytes todos están en 1 excepto el de G. Entonces es ahí. Si yo quiero formar el número 8, ¿cómo voy a hacer? Voy a poner todos estos 7 segmentos en 1, incluyendo G, si yo quiero formar el número 8. Si yo quiero formar el número 3, tengo que prender este y ese, y estos dos apagarlos. Y como ven aquí, A está prendido, B está prendido, C está prendido, D está prendido, D, E, F apagado, E, F apagado, y G, que es este que está acá, prendido. Entonces estos dos tienen apagado. Entonces así voy a ir formando esos números. Bueno, ahora yo voy a hacer mi código para que pueda funcionar con el Arduino, y lo van a colocar de esta forma. Ustedes van a elegir cuáles quieran utilizar los pines del Arduino y van a colocar los cables que parten de cada uno de estos pines que ustedes elijan. Ustedes pueden elegir eso, y acuérdense de colocar estas resistencias para proteger cada uno de estos segmentos que son LEDs. Entonces, como tenemos 7 segmentos, también tienen que tener 7 resistencias que están conectadas aquí. Y del medio de estos pines, como ven aquí, está conectado, este es un cátodo común, que es el que vamos a usar nosotros, y este cátodo común, el punto medio, que en este caso está aquí, está conectado a tierra. Entonces uno de ellos, como ven acá, este GND, yo estiro este GND que va acá, va en esta línea, y esta línea de GND lo conecto acá a mi display de 7 segmentos. Si me voy acá en mi dibujo de cátodo común, el común que está acá, este está conectado a tierra. Si yo quiero ver eso, este pin que está en el medio tiene que ir conectado a tierra, que es GND en el Arduino. Entonces este pin que está en el medio acá puede ser cátodo común o ánodo común. En nuestro ejemplo es cátodo común, por lo que esto debe ir a tierra. Entonces estiro el GND del Arduino, lo coloco en el protoboard, y de esa misma línea estiro y lo conecto en el pin central, que es lo que es cátodo común, y esto ya funciona ahí como si fuera cátodo común. Y cada uno de los pines tiene sus resistencias que están conectadas a los segmentos que nosotros vamos a elegir. Esto yo elijo a qué pines del Arduino va a ir, puede ser al azar o por alguna planificación que yo voy a hacer. En este ejemplo está conectado desde el pin 2
hasta el pin 8. Y acá tienen el código. Pero para hacerlo más fácil, yo les dejo dentro del material este enlace que está en la práctica que vamos a ver ahora, que es este que está aquí. Entonces ahora mismo está funcionando. Voy a detener un rato el simulador y voy a irme al código. Quiero que se fijen que está conectado desde el pin número 1 hasta el pin número 9 y está conectado a todos estos segmentos. Para entender mejor, esto también se identifica dentro del código. Entonces voy a irme dentro del código y les voy a mostrar cómo están ubicados esto en el ejercicio que tengo aquí. Para ello definí variables que van desde la letra A hasta la letra G, porque se acuerdan que tenemos 7 segmentos que van numerados de A, B, C, D, E, F y G. Entonces yo necesito, como ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pines de mi Arduino. Yo necesito 7 pines de mi Arduino. Y como yo conecto así. La patita G es el pin número 1 de mi Arduino. Entonces este pin número 1 de mi Arduino es mi display de 7 segmentos en la posición G. Voy a irme un ratito al gráfico de la conexión para que puedan ver. Quiero que se fijen aquí. Acá está G, en esta posición está G y después está F. Entonces G que está aquí, G, conecté al pin número 1. Entonces me voy al código y digo que G es número 1. F es número 2. Entonces el pin número 2 de mi Arduino, este que está acá, que es de color amarillo, va a ser G. Y quiero que se fijen un ratito en la imagen. Este es G. Entonces en el simulador también tienen esta misma distribución de cómo se conectan los segmentos. Entonces, el segmento G se conecta acá, el segmento F se conecta acá, el A se conecta acá y el B se conecta acá, y E se conecta acá, D aquí, el C se conecta acá, y como les dije, algunos display también tienen el punto. Entonces este que dice acá PT es el punto, que es el punto que figura acá. Entonces opcionalmente también tienen esta conexión. Entonces siguiendo esta regla, entonces es lo que se arma esto que ven acá. Este dijimos que es A. Entonces si yo sigo acá, esto está en el 3 y voy a fijarme un poco a ver si cómo está mi código. A está en el 3, entonces sigue el mismo orden. Bueno, entonces ustedes conectan cada uno de esos pines y los van nombrando con estas letras. Entonces ya sabemos que el segmento G es el 1, el segmento F es el 2, el segmento A es 3, el segmento B es 4, el segmento E es 7, el segmento D es 8 y el segmento C es 9. Pueden preguntarse por qué esos números, y es nada más que al azar. Ustedes pueden seleccionar en realidad cualquiera de lo que ustedes quieran. Pueden inclusive usar estos que están acá en el 13, 12, 11, ¿verdad? Es una cuestión de elección personal, cuáles quieran utilizar, o si quieren cambiar estos pines, es una decisión netamente personal. En este caso, como vemos en el ejemplo, está seleccionado de esta forma. Entonces ya tenemos ubicados estos pines. Luego dejamos una constante
que es 7 porque son 7 segmentos. Este valor de 7 nos va a poder ayudar a recorrer el ciclo que va desde 1 hasta 7, que son los 7 segmentos. Luego definimos un vector de 7 componentes donde ya están ordenados en esta forma: A, B, C, D, E, F y G, que son los 7 segmentos. Entonces n vale 7 y creamos un vector de 7 componentes que son los elementos que van a contener nuestros segmentos, que son de 7. Entonces ya tenemos ordenados aquí estos segmentos que están dispuestos de esta forma. Bueno, una vez tenido eso, nosotros necesitamos crear los números y vamos a hacer un vector de un array. En este caso vamos a hacer una matriz de 10 por n. Entonces vamos a tener los números que van desde el 0 hasta el 9, que son 10 dígitos. Entonces, como ven, acá tienen, yo voy a crear acá mis números. Cuando yo generalmente tengo en la computadora y tengo los caracteres en la computadora, entonces esos ya están en una matriz de puntos. Los caracteres más antiguos de las versiones del sistema operativo estaban en una matriz de puntos. Ahora con los caracteres que son vectoriales, evidentemente eso cambia un poco. Parte de esa codificación está en matriz de puntos, pero evidentemente tienen otros componentes que nos permiten escalar los caracteres. Entonces ya no son simplemente matrices de puntos. Pero en este caso, o como eran los caracteres anteriores, o como eran el sistema operativo de OS, todos los caracteres estaban guardados en la BIOS como matrices de puntos. Entonces así es que yo puedo visualizar cada carácter que está en una matriz de puntos. Actualmente los caracteres se guardan en archivos y ya son vectoriales, pero anteriormente estaba en una matriz de puntos. Esa matriz de puntos lo tenía guardado el sistema operativo o la BIOS de la computadora. En este caso yo voy a fabricar eso, yo voy a fabricar mi matriz de puntos y entonces voy a hacer un array de dos componentes que es una matriz, y en esta matriz voy a ir definiendo mis números en este caso, porque son dígitos que van desde el 0 hasta el 9. Bueno, y si yo quiero formar por ejemplo el número 8, como veíamos, entonces voy a encender todos los bits que va desde el A hasta G. Entonces si vemos eso, voy a encender para generar el número 8, voy a generar y prender todo esto. Entonces voy a prender desde la A hasta la G, y eso es lo que está definido en cada uno de estos displays que están en nuestro ejemplo. Para el número 8 están prendidos todos los bits de estos segmentos que están acá. Entonces tengo 10 caracteres de 7 segmentos que forman eso. Si yo quiero formar el número 0, como ven aquí, entonces voy a encender todos estos menos el central, que es G. Como ven aquí, voy a encender todo esto menos G si yo quiero formar el número 0. Y así sucesivamente. En este ejemplo ya están preparados para mostrarnos el número 0, el número 1, 2, así sucesivamente hasta el número 9. Entonces en una matriz voy a tener mis dígitos preparados para mostrar. Una vez definido todo eso, defino una constante de off como apagado, y acá dentro del setup, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer que cada uno de estos segmentos que están aquí, volverlos en el Arduino como salidas, como output. Entonces cada uno de estos pines que están acá, yo lo voy a trabajar como si fuera output. O sea, de hecho son output porque son salida. Entonces imagínense que una flechita que va hacia cada uno de estos elementos que va a alimentar este LED. Entonces es de salida. Entonces
lo que voy a hacer es recorrer mi vector. Y en cada uno de estos segmentos que yo había definido, cada uno de estos segmentos que están numerados acá, es decir que el pin número 1, el pin número 2, el pin número 3, 4, 7, 8 y 9, que están aquí también ya colocados en esta estructura de datos que se llama segmentos. Y a cada uno de estos, que es el A, B, C, D, F y G, que corresponden a estos pines que van desde el 1 hasta el 9, yo le voy a decir al Arduino que todos esos pines sean de salida, acá con el pin mode. Entonces me garantiza que todos esos pines son de salida, porque también puede ser de entrada, pero en este caso no uso ningún pulsador ni no uso ningún sensor para que se comporte como si fuera de entrada. Entonces en este caso aquí yo digo que todos estos pines que están acá van a ser de salida. Y acá pongo un digital write segmentos de I off, que es para apagar, como off ya definí como low. Entonces todos esos segmentos dentro de este ciclo apago. Entonces apago todos los segmentos, y al empezar el código, todos estos segmentos están apagados. Eso es lo que estoy haciendo. Uno es, dentro del setup, colocar y decir que todos esos pines que están dentro del Arduino, que hacen referencia a cada uno de estos pines que están acá, van a ser pines de salida en el Arduino, y aprovechar en ese momento para apagar cada uno de estos segmentos. Entonces apago todos los segmentos para que inicie apagado mi código. Entonces va a inicializar cada uno de esos segmentos apagados. Bueno, y dentro del luego defino una función que se va a llamar print, que va a imprimir esos caracteres, y le paso a print el segmento que va a prender, o sea el número que va a colocar. Entonces, como yo he definido números de 0 a 9, entonces aquí le paso los números. Por ejemplo, si le paso el número 8, va a recorrer todos esos segmentos y va a aprender todos esos segmentos, porque aquí lo que hace es digital write esos segmentos y va a aprender cada uno de esos dígitos que yo le paso para que se encienda. Entonces, si yo le paso el número 8, le voy a pasar esta cadena que está acá, y va a recorrer esa cadena, recordando que se llama dígitos. Entonces, si yo le paso el 8, el número 8, le voy a pasar todos estos unos ahí, y él va a recorrer estos segmentos que están acá y le va a ir agregando el número 1 que figura acá. O si es 9, le va a agregar de esta forma. Entonces yo aquí le paso los números y él va a ir prendiendo y apagando según lo que yo le pase acá. Si yo le paso todo 1, él va a prender todo, y si yo le paso 1 y ceros, él va a prender estos segmentos que están con 1 y va a apagar esos segmentos que están con 0. Acuérdense que el Arduino maneja para la parte digital dos estados, y puede ser 0 o 1, o puede ser esos caracteres ya definidos, esas constantes ya definidas como high y low, o verdadero y falso, true y false. Son las tres formas que tiene. Entonces en esta parte no vamos a poner, por ejemplo, low acá, sino directamente vamos a poner el número al cual corresponde, que es 1 o 0. Entonces aquí le pasamos esos valores que va a hacer que se prenda o que se apague según ese orden que se muestra acá. Entonces lo que le pasamos acá es para que recorra
ese display de 7 segmentos que va de 0 a 7. N se acuerdan que vale 7. Entonces va a recorrer de 0 a 7 y va a ir prendiendo y apagándose según el orden que muestra acá. Bueno, y por último tenemos esta función que es el loop, que es donde se ejecuta nuestro código. Y acá ponemos un recorrido que va de 0 hasta 9. Eso es lo que va a hacer en este for. Y en cada uno de esos vamos a imprimir i, que es cada uno de estos números. Este hace un recorrido desde 0 hasta 9 y imprime ese número y espera. ¿Cuánto espera? Espera 1 minuto. Entonces cada 1 minuto va a ir cambiando los números. Primero i va a valer 0, entonces va a imprimir el 0. Después i va a valer 1 y va a imprimir 1. Así cuando llega hasta 9 va a imprimir 9 y de vuelta a la vuelta de eso va a terminar este ciclo y va de vuelta a entrar en el loop y va a hacer el conteo otra vez de 0 a 9. Ahora les voy a cerrar este código. Vamos a ver cómo funciona. Y quiero agregarle más algo para que puedan ver que ustedes también pueden jugar con estos códigos. Y voy a agregar la letra A. Yo puedo agregar letra A, E. Bueno, entonces pueden agregar también letras a esto. Entonces voy a agregar letras. Y para eso voy a irme un poco, voy a abrir un notepad y voy a irme al gráfico un ratito y voy a jugar con esto. Si yo quiero formar la letra A, entonces tengo que encender A, B, C, E, F y tengo que apagar G y D. Por defecto voy a poner todo prendido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería en el caso de que tengamos A, B, C, D, F, G. A, B, C, D, E, F y G. Ahí está. Esto es en esa posición. Bueno, y voy a formar, aquí tengo entonces formado el número 8. Ahora quiero formar la letra A. Entonces, quiero formar la letra A. Esta A. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a encender A. Voy a encender B. Voy a encender C. A, B, C. Voy a apagar D. Voy a apagar D. Voy a encender E. Voy a encender F y voy a apagar G. Voy a probar si esto me funciona como estoy queriendo hacer. Entonces voy a copiar esto que está aquí. Me voy al código y voy a agregarle eso. Eso es lo que le voy a agregar. Voy a copiar esto. Y acá va a ser 9. Y para 9 coloco esto 0 aquí. Como ven ahí. Y esto va a ser una letra A. Y voy a seguir este orden. 1, 1, 1,
0, 1, 1, 0. Voy a ver si es eso. 3, 1, 1, 0, 1, 1, 0. 3, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Bueno, y ahí está eso. Ya definí la letra A. Pero, a ver, tengo que cambiar aquí. Ya no son 10 dígitos, sino son 11 dígitos porque le agregué uno más. Eso está ahí. Y también tengo que cambiar aquí, a ver. Acá en el pin mode apago todo, eso no es problema. Aquí tampoco, en el loop va a recorrer de 0 hasta 10 ahora. Y vamos a probar. Me faltó aquí. Me faltó acá en G. Acá me falta iluminar G. Entonces, para darse cuenta que también estoy improvisando, entonces me falta iluminar G. Entonces ahora sí va a funcionar el código. Ahí está. Entonces ahí tenemos la letra A, por ejemplo. Entonces así podemos ir agregando más caracteres a nuestro código. Bueno, entonces es cuestión de ir jugando. Podemos agregar la letra B, la letra C, hasta la F, como si fueran los valores hexadecimales que van de A hasta F. Eso podemos agregar con este display de 7 segmentos. Entonces es cuestión de ir viendo cómo ir agregando estos caracteres. Si quiero formar la F, por ejemplo aquí, entonces tengo que iluminar este, tengo que eliminar este y este. Si quiero formar E, tengo que eliminar A, G, D, C y B. Entonces así voy a ir agregando más caracteres. Bueno, entonces aquí terminamos esta clase. Hoy me acaban de avisar que nuestro examen de martes y jueves se va a adelantar. Estoy mirando acá en la clase. Recibí un mensaje que dice que los exámenes que están para la fecha de lunes, martes, lunes, miércoles y viernes se van a invertir, es decir que van a empezar los exámenes con los días martes y jueves. Me tienen que cambiar en la plataforma porque no sé si es que ya cambiaron. Me dijeron que iban a cambiar. Quiero fijarme un poco un ratito. De hecho les voy a enviar un mensaje a todos en el correo, pero quiero corroborar si es que ya cambiaron algo. Acá dice martes 1 de junio el examen de la segunda parcial, pero en realidad a ver, en el calendario ese 1 de junio va a ser martes, pero todavía nos queda una semana. Entonces la próxima semana va a ser el 25, que creo que es con lo que íbamos a dar todavía una clase este martes 25, pero me dijeron, voy a entrar un ratito acá para anotar eso, para poder colocar aquí.
esto es lo que me dijeron, que se va a cambiar la fecha de exámenes que originalmente estaba previsto de lunes, miércoles y viernes de la próxima semana, se va a cambiar a martes y jueves. O sea que la próxima semana exámenes serán martes y jueves. O sea que en teoría este martes 25 de mayo, que yo tenía previsto dar clases todavía y yo ya les había dejado acá una clase preparada, en realidad vamos a tener ya el examen. Entonces vamos a tener el examen de inteligencia artificial 2. Entonces, para estar atentos, yo creo que ya les dejé, o sea, ya, de hecho ya está todo cargado para el examen que estaba previsto para el 1 de junio. Se va a mover para esta fecha del 25. Supongo que eso van a hacer la gente de la universidad, ¿verdad? Si no, yo tengo que mover manualmente esto. Pero ya les estoy adelantando que vayan estudiando eso. Y les quiero avisar, a ver si tenemos... Yo suelo dejar, aparte del material de clases, suelo dejar el contenido del examen. En este caso lo tienen aquí, que era lo que iba a dar 25. Entonces lo que voy a hacer es, en la clase de que corresponde aquí, voy a colocarles el contenido de los exámenes. Entonces ahora está aquí, voy a mover eso o voy a copiar. Entonces esta es la presentación, a ver, este es el contenido del examen parcial que ya le estoy pasando aquí. Esto es lo que van a estudiar para el parcial. Entonces van a estudiar el display de 7 segmentos, que es lo que dimos hoy. Arduino interna, que es la placa de Arduino. Esto voy a ver si está. Si está en el contenido para esta semana, que iba a ser el 25. Entonces voy a borrar ese contenido. O sea, cuando pueda, entonces voy a cambiar esto. Esta que viene acá de Arduino internas no vamos a tener. Entonces esto voy a borrar de aquí. Y vamos a tener solamente el contenido display de 7 segmentos, que son las de la placa microchip. Y eso, o sea, yo les voy a poner lo que ya dimos para el examen, de lo que ya dimos, los materiales que corresponden a las clases. Les voy a reacomodar porque me cambian la fecha de examen. Y eso, entonces, ni bien pueda, entre hoy y mañana, lo que voy a hacer es acomodarle los materiales que van a tener para el examen, y con eso se van a preparar para el examen. Cualquier cosa, ahí tienen mi celular. O tienen mi correo. Por cualquier cosa, o pueden hacer en la plataforma también, pueden consultar. Entonces quedamos que el martes va a ser el examen, entonces, y pueden prepararse para el examen. Yo les subo entonces
en la semana hoy les voy a mover el contenido del examen y va a ser lo que ya desarrollamos. Entonces probablemente no entre esto, que esto también estaba incluido originalmente en lo que vamos a desarrollar. Solamente va a entrar este que habla de display de 7 segmentos, este otro que no les puse, pero también ahora les voy a agregarle por lo menos algo más corto, que es el tema de lógica difusa y el contenido de este PIC Microchip. En realidad tuvimos muy poca clase porque tuvimos esta jornada académica, entonces eso disminuyó los materiales que tenemos. Entonces solamente esto es lo que tienen que estudiar y les cambio ahora entonces el contenido lo más rápido que pueda y les subo de vuelta en la plataforma en esta semana para que puedan estudiar. Entonces ya les estoy avisando que el examen se mueve para esta semana. Bueno, y eso es todo. Si tienen alguna duda pueden consultarme. Y con eso acabamos la clase de hoy. Les deseo suerte para el examen. Y es eso. Ahí les voy a dejar el contenido de qué es lo que tienen que estudiar para poder dar el examen. Y como ven, entonces lo que tuvimos es esta clase de la semana 27 de abril. Después vino la jornada académica, que nada, tuvimos clases de vuelta el martes 11 de mayo. Y hoy, que es 18 de mayo, que es el display de 7 segmentos. Y el 25 que va a ser el examen. También voy a aprovechar, y como ya les dejo también el trabajo práctico, les quiero grabar un trabajo práctico, o sea, les quiero grabar un video mostrando cómo se desarrolla el trabajo práctico. Entonces eso también voy a tener como tarea esta semana, de poder prepararles para que puedan después del examen ya tener también cómo desarrollar su trabajo práctico. Bueno, y eso, entonces les dejo ahora, corto esto, hago la conversión del video y subo este video para que puedan tener también acceso dentro de la plataforma. Entonces va a ser eso.